tiempo en nuestro discipulado aquí en Avanza. Te doy gracias por la vida de cada persona de este discipulado, cada persona que se está conectando en estos momentos. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú vienes con tu presencia abrazándonos, fortaleciéndonos, consolándonos. Gracias, Señor. Venimos a beber de ti en estos momentos. Nos sumergimos en tu presencia para beber de ti, Señor. Porque tú eres el único que puede saciar la sed de nuestro corazón. Toma este momento y pídele al Señor que te llene de su Espíritu Santo. Llénanos, maravilloso Espíritu Santo, con tu presencia, con tu poder, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Llénanos, Riva Sándoro. Rakatere Beshara Katarabaraba Shere Katoro. En el nombre de Jesús, Raba Sataraba, Shere Katarabaraba Shere Katarababa. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque los cielos están abiertos para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des espíritu de sabiduría y revelación para conocerte a ti, Señor, para conocer, Señor, la esperanza de nuestro llamado, para conocer, Señor, la gloria de tu herencia, las riquezas de la gloria de tu herencia, y para conocer, Señor, la supereminente grandeza de tu poder que resucitó a Cristo, Señor, resucitándole entre los muertos y sentándole en los lugares celestiales. Gracias, Señor. Gracias porque vienes abriendo nuestros ojos, Señor. Vienes abriendo nuestro entendimiento, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, maravilloso Señor. Gracias, Señor. Gracias. Bendícenos esta noche. Bendícenos esta noche de una manera especial. Maravilloso Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Muy bien, pues ¿cómo están esta noche, familia? Buenas noches, pastor. Bien, bien, gracias. Muy bien, y qué padre. Muy bien, qué padre. Qué gusto que ya se estén conectando en estos momentos. Y bien, vamos a dar inicio esta noche acá en nuestra sesión en Avanza. Estoy solamente haciendo unos ajustes de último momento porque tenía un problema para poderme conectar y por eso empezamos unos minutos más tarde. Entonces nada más déjenme terminar de hacer aquí unos ajustes de último momento. Gracias, Señor. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar nuestra sesión de esta noche, primeramente con nuestro estudio en la carta a los Efesios. ¿Cómo les está yendo con su estudio en la carta de los Efesios? Muy bien, pastor. Está muy padre la lectura. Sí, Cari, vi ahí, fíjate que cuando me comparten las fotos de los textos de su cuaderno, no siempre se ve con claridad. No alcancé a ver los comentarios que hiciste, se me hizo padre. Y también tenías una pregunta, Cari. Así que me gustaría si nos explicas qué duda tenías ahí con respecto a esa pregunta que hiciste, si no la puedes mencionar y vamos a tomarlo en cuenta. ¿Ahorita lo hago? Sí. Perfecto. Ok, la pregunta que yo tenía, pastor, era, pues hay mucha gente que se dice que es creyente. Entonces, cuando le hablas a la gente, pues del Espíritu Santo, que es una persona, y dicen, sí, pues sí, el Espíritu Santo. Pero realmente nosotros hemos experimentado la presencia del Espíritu Santo como una persona. Entonces, esas personas que dicen que son creyentes, pero no reciben a Jesús en su corazón, o sea, como nosotros lo hacemos, rindiendo nuestro corazón, ¿esas personas no tienen al Espíritu Santo? ¿O cómo? O sea, no, ajá. Sí, bueno, cuando hablamos de los creyentes, hablamos de alguien que ha creído a Jesús, ha puesto su confianza en Jesús
y ha nacido de nuevo. Entonces ya vimos que una persona nacida de nuevo recibe el Espíritu de Dios. Nacemos espiritualmente hablando y por tanto tenemos la vida de Cristo en nosotros, en nuestro corazón y la naturaleza misma de Dios. Y bien, y por tanto como consecuencia el Espíritu Santo nos capacita con su poder sobrenatural. Así que pues Dios así lo establece. Más bien, o bien esas personas pues dicen ser creyentes, pero realmente no lo son, porque habría que ver si realmente han nacido de nuevo, o se trata de personas que no han renovado su entendimiento y que pues pudieron haber nacido de nuevo, pero como no han renovado su entendimiento, no están entrando en el plan que Dios tiene para sus vidas, que consiste en esto que he explicado. Bien. Entonces esa puede ser la razón, ¿no? Y así que tendrías que discernirlo en realidad, pero realmente en nuestro caso sabemos cómo es. En nuestro caso hemos vivido la experiencia completa, ¿verdad? De nacer de nuevo y de, por tanto, vivir en el poder sobrenatural de Dios. ¿Por qué vino esta pregunta? ¿Por qué esta pregunta venía, o me imagino que la tuviste a leer, hacer tu estudio de los Efesios? ¿Qué tiene que ver con Efesios? ¿O en qué parte tú leíste que provocó esta duda? ¿O no? ¿No tiene que ver con tu estudio de Efesios? Por ejemplo, No, sí tiene que ver, pastor. Es que ya no me acuerdo exactamente. ¿No te acuerdas? Dónde, pero, o sea, yo aquí, por ejemplo, habla acerca, pues, de la manera como nosotros nos tenemos que conducir, ¿no? Por ejemplo, dice, dejen de estar tristes o enojados y luego, por ejemplo, donde habla en Efesios 5, pues básicamente es esa parte, pastor, donde habla que el Espíritu Santo lo hemos recibido como un sello. Cuando habla del sello. Exactamente, o sea, nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, es que yo tengo un conflicto con mi familia, porque mi familia dice que ellos creen en Jesús, ellos creen en el Espíritu Santo, pero yo digo, bueno, o sea, ellos me dicen que creen y cuando yo les comparto, o sea, dicen, sí, es que Jesús, y entonces ahí yo digo, o me están dando el avión o realmente lo están entendiendo, o cuando a veces comparto yo con alguien y le digo, ¿has recibido a Jesús en tu corazón? Y me dicen, sí, pues yo soy creyente, ¿no? O sea, por eso te digo, la gente que se dice ser creyente. Entonces, pues obviamente yo entiendo que no tienen al Espíritu Santo, ¿no? O sea, porque además, o sea, tú ves la manera en cómo se conducen en su vida, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, pues, o sea, una persona que cree en Dios, que dice creer en Dios, en Jesús, o sea, ¿tiene el Espíritu Santo o solamente, pues, yo lo entiendo de esta manera? Cuando recibes a Jesús es cuando recibes al Espíritu Santo y eres sellado, ¿no? Entonces ahí Sí, es donde me viene el conflicto. O sea, yo lo entiendo de esta manera, pero realmente es así. O sea, la palabra lo dice de esta manera, pero es que sí, no entendí. sé cómo explicarlo. Sí, entiendo la situación. Bueno, es que si las personas dicen haber creído, pues puede ser que es una forma de afirmarse en la forma en que ellos han creído, pero pues en ese caso, pues sigue siendo su responsabilidad. Y si esa es una forma de poner una barrera para que no se les siga hablando, es mejor respetar y seguir orando por ellos. Porque cuando alguien nos dice, no, yo ya creo, yo ya recibí a Jesús, bueno, pues entonces hasta ahí, ¿verdad? Y si realmente no han entendido,
pues hay que seguir orando por ellos, porque cuando de entrada nos dicen que sí creen o que entienden del Espíritu Santo, y es una forma de poner una barrera o de decir no necesito que tú me enseñes o me prediques porque yo ya soy creyente, pues ahí realmente pues no sería inútil insistir y más bien seguir orando en caso de que tú tienes el discernimiento y entiendes que pues no han nacido de nuevo, no se han salvado, y ahí pues es seguir orando para que un día realmente tengan un encuentro con Jesús y realmente le conozcan y se salven. ¿De acuerdo? Sí, ¿Alguien más tiene oye, alguna? pastor, pero también, por ejemplo, hay gente, por ejemplo, que es cristiana y que, pues, bueno, se habla de las denominaciones, que vemos que, bueno, realmente las denominaciones, pues, son cosas que el hombre ha puesto, ¿no? O sea, no basado tanto en la Biblia, pero hay gente que, por ejemplo, es bautista, ¿no? Y entonces dicen, sí, yo creo en Jesús, en el Espíritu Santo, pero esa gente no habla en el Espíritu, o sea, no habla en lenguas, ¿no? Entonces, ahí también esa es mi duda, porque ¿cómo se conduce esa gente diciendo, yo creo en el Espíritu Santo, pero cuando hablas de la oración en el Espíritu, en lenguas, pues no, o sea, eso no es, ¿no? Entonces, si tú recibiste a Jesús en tu corazón, has sido sellado con el Espíritu Santo, pero ¿por qué no, o sea, eso es como una barrera en la mente, una fortaleza en la mente, no oro en el Espíritu? Bueno, es que sí, pero ya vimos que no todos tienen este entendimiento. Ajá. No todos tienen este entendimiento y entre los cristianos sabemos que hay personas que pues tienen una forma de vivir el evangelio de una manera más tradicional. Yo creo que ahorita en este momento no tendría mucho caso abundar en el tema porque pues si las personas así están viviendo la vida en el espíritu, pues es que realmente como que nosotros no tendríamos mayor responsabilidad o que ver. Ahora sí que es respetable la creencia de cada quien. Aquí lo importante es que nosotros entendemos en qué consiste vivir la vida en Cristo. Y bueno, vamos entonces a entrar ya al tema para no extendernos, porque realmente sí no lo considero tan relevante. Solo me llamó la atención en qué parte de tu estudio que se generó esta duda. Y efectivamente está aquí en Efesios 1:13, donde dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados. Entonces, cuando se refiere la palabra, cuando dice que fuimos sellados, se refiere a que el nacer de nuevo ha hecho que el Espíritu Santo esté en nuestra vida, y esto esto indica que somos propiedad de Dios. Este sello habla de que somos propiedad de Dios, y aquí es personal. Como te decía, cada persona es personal. Si yo creo que he nacido de nuevo y que mi vida ya le pertenece al Señor, pues es personal, totalmente personal ahí. Y aquí lo que tenemos que hacer es explicar nada más. Digo, si se da el caso de tener que explicar, porque a lo mejor ni nos están preguntando, ¿verdad? No nos están preguntando necesariamente. Pero no tendría mayor importancia si nosotros no nos están preguntando o no quieren saber realmente, no quieren saber en realidad lo que pensamos, pues no tiene mayor relevancia, porque la gente va a creer lo que entienda. Y solo en el discipulado de la vida cristiana nosotros podemos llegar a entender adecuadamente. Podemos llegar a entender adecuadamente el plan de Dios para nuestra vida. Bien, entonces, estamos aquí en Efesios y en el capítulo 1, y la verdad es que cada parte, todo lo que venimos estudiando aquí en Efesios es sumamente importante, es de gran importancia en la vida cristiana. Y en principio me gustaría establecer o descifrar esta carta de los Efesios, porque
muchas veces al leer la Biblia, pareciera que en nuestra lectura nos encontramos con muchos conceptos que a veces no parecen estar relacionados y a veces podemos no entender correctamente o adecuadamente todo lo que nos dice, y por eso es conveniente hacer examinar, hacer un análisis. Pero para entender en principio la forma en que lo que está escrito aquí nos va a permitir entender cómo el Señor nos lleva a la cima de la vida cristiana, a través de Efesios nos da entendimiento de en qué consiste vivir la vida en Cristo y la grandeza de la vida cristiana o la vida en Cristo. Para entenderlo, el primer principio consiste en entender que la vida cristiana comienza como dice aquí, al ver que hemos sido llamados a estar sentados en los lugares celestiales. Entonces aquí dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces vemos aquí que dice la Escritura que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aquí vamos a ver, entonces, fíjate cómo está en tiempo pasado, como lo vimos en nuestro último estudio, nos habla de cómo la gracia, hemos explicado que la vida cristiana no consiste en hacer que Dios haga algo. No consiste en hacer que Dios haga algo, porque ya todo ha sido hecho. Todo lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo a través de Cristo Jesús para nosotros. A través de Cristo Jesús ya tenemos salvación. Y recuerda que la palabra salvación en el griego, sotería y soterión, es una palabra que describe de manera completa y total toda la respuesta de Dios a nuestra necesidad. Habla de la palabra sotería, soterión, pues, que se traduce como salvación, sería como el shalom en el hebreo. Se refiere a un bienestar total para nosotros. Habla de sanidad, prosperidad, abundancia, rescate, salida. Habla de perdón o ser perdonado. Entonces, el Señor ya nos ha dado a nosotros salvación completa, total en todo, espíritu, alma y cuerpo. En toda área de necesidad ya ha sido dada esa respuesta a través de Jesucristo. Por eso Romanos 8 dice, verso 28, a partir del verso 28 dice que el Señor no rehusó darnos a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice. El que no escatimó, no rehusó ni a su propio Hijo, sino que nos ha dado con él, dice, todas las cosas. A eso se refiere aquí Efesios 1:3 cuando dice, alaba a Dios diciendo, te alabo Dios, te alabo, bendito sea. Dice, porque tú nos has bendecido. En tiempo pasado él ya nos bendijo, dice otra versión, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces vemos aquí que nos dice que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces se refiere que toda la transferencia que Dios nos ha dado a nuestra vida es de naturaleza espiritual, es a través de tener una vida nueva en Cristo, haber nacido de nuevo. Es ahí donde ha sido puesto en nosotros toda la bendición de Dios. Todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida para nuestro bien es de naturaleza espiritual, porque nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado a Cristo y con él todas las cosas. Entonces, al entender nosotros esto, vamos a poder entonces ahora aprovechar, tomar y disfrutar de toda esta bendición espiritual que es una herencia para nosotros, porque es algo que ahora nos pertenece. Al haber nacido de nuevo como hijos amados, también somos herederos de Dios. En ese sentido dice que en los lugares celestiales en Cristo ya nos bendijo con toda bendición. Hablando de que proviene de Dios y proviene de Cristo, Él es la fuente de todo el bien y de todo lo que Dios quiere para nuestra vida, para hacernos bien. ¿De acuerdo? Entonces, nos dice aquí, podemos ver cómo haciendo descifrando, podemos ver aquí más adelante
cómo nos dice en el verso 15, como dice el apóstol Pablo, dice, por lo cual yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, él había oído del amor y la fe de la iglesia de Éfeso, de los discípulos en Éfeso, y dice, por eso no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Así que él estaba orando, recordando el amor y la fe, dando gracias por sus vidas, para que, dice, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación. Entonces aquí vemos cómo nos dice que Él nos da espíritu de sabiduría, y Pablo oraba para que la iglesia se le diera y a los creyentes se les diera espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Esto es algo por lo cual tú puedes orar por ti mismo y orar por otros. Y yo constantemente oro por ustedes de esta manera, para que el Señor les inspire a través del Espíritu Santo, que es un espíritu de sabiduría, y por tanto revele, traiga un entendimiento sobrenatural. Él quite lo que no podemos ver humanamente, eso es revelación, para que podamos ver, por tanto, conocerle a Él a través de esta inspiración que viene del Espíritu Santo. Entonces, el conocerle a Él, ¿verdad?, es primordial en la vida cristiana. ¿Cómo nos salvamos nosotros? Pues nos salvamos al conocer a Jesús, ¿verdad? Cuando incluso éramos religiosos, si alguien era religioso y llegas al conocer a Jesús, te diste cuenta cómo la salvación era por causa de Jesús. Al conocerle a Él como el Hijo de Dios, al conocerle a Él como el Cristo de Dios, como el que en esa cruz llevó sobre sí mismo el juicio de Dios y sufrió la ira de Dios para que nosotros fuésemos perdonados, al conocerle a Él, nos dimos cuenta que ya Dios nos había perdonado por causa de su sacrificio. Entonces, al conocer a Jesús como Salvador, entendimos, esta es una luz impresionante, es una revelación, como le dijo Jesús a Simón Pedro, ahí en Mateo 16, cuando le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sí, Pedro confesó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la revelación que todos recibimos, y al conocerle como Salvador, de inmediato entendimos que Dios nos había perdonado y que podíamos ser perdonados, que podíamos ser perdonados y tomar el perdón que Dios nos estaba ofreciendo. Eso fue lo que sucedió. Reconocimos y pusimos nuestra confianza en el sacrificio de Jesús cuando le conocimos como Salvador, y entonces fue que nosotros lo recibimos y nacimos de nuevo. En esto consiste la importancia de conocerle a Él. Si le conocemos a Él como nuestro proveedor, vamos a entender lo que dice Corintios capítulo 8, verso 9, donde dice, ya saben la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que ustedes por su pobreza sean enriquecidos. Al conocerle a Él como nuestro proveedor, nos damos cuenta que en Cristo ya Él nos ha dado abundancia y dice que hemos sido enriquecidos. Así es como al conocerle a Él, entre más le conozcamos a Él, más vamos a tomar todo lo que nos pertenece. Por eso es que el apóstol Pablo oraba de esta manera para que la iglesia creciera en gracia. Porque esto es crecer en gracia, es entender que yo no tengo que hacer para que Dios haga algo. La vida cristiana no es hacer que Dios haga algo, porque ya lo hizo. La vida cristiana consiste en conocerle para que yo pueda entonces identificar lo que Él ya hizo por mí, comenzando con el perdón de mis pecados, y de esta manera yo pueda recibir lo que ya Él me dio. En este caso, su perdón y su salvación para que yo tenga vida eterna. Luego dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué hace el espíritu de sabiduría y de revelación? Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para conocer a Jesús, y al conocerle a Él, entender lo que me pertenece y lo que me ha sido dado a través de Él. Todo lo que Dios nos lo ha dado a través de Jesús. Es a través de Jesús. Al conocer a Jesús, yo voy a tomar lo que Él me ha dado. Entonces, dice la Escritura ahí en 2 de Pedro 2, ¿no? Cuando dice ahí, dice la Escritura, y por cierto que está
está tan solo recordando lo que nos dice la Escritura en el Antiguo Testamento, cuando dice la Escritura que por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, al conocer a Jesús como nuestro sanador, nos damos cuenta que Él llevó nuestras enfermedades y dolencias. Y al conocerle como nuestro Salvador, entendemos que Él, al tomar la enfermedad y la dolencia, Él hizo que nosotros fuéramos ya curados. Fuimos curados. Entonces la sanidad es algo ya hecho para nosotros, porque la Escritura dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces es de esa manera como nosotros vamos a recibir sanidad. Es de esa manera como nosotros vamos a ser sanados al conocer a Jesús a través del espíritu de sabiduría y revelación. Por esa razón es que el apóstol Pablo oraba así por la iglesia y los creyentes, para que nosotros crezcamos en gracia y estemos disfrutando nuestra herencia. Necesitamos que nuestros ojos sean alumbrados, se alumbren y venga ese entendimiento sobrenatural para poder tomar lo que Él nos ha dado. Por eso luego dice aquí la Escritura, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice, nos dé espíritu de sabiduría, les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y luego dice, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Pues aquí vamos a entender que el Señor nos ha llamado a nosotros a conocerle, nos ha llamado a ser sus hijos amados. Al conocerle, venimos a ser sus hijos, porque al conocerle, lo básico y lo primero que entendemos es que Él ya nos salvó y nos reconcilió con el amor del Padre. Entonces nuestro llamado es que somos llamados a ser sus hijos y por tanto como hijos también herederos y por tanto a disfrutar de las riquezas de su gracia. Así que este llamamiento consiste en manifestar la grandeza de Dios. Este llamamiento consiste en que a través de nuestras vidas Dios quiere manifestar al mundo su gloria y su grandeza. Por eso es que somos el cuerpo de Cristo, porque nos está diciendo que a través de nosotros Él se va a manifestar. La gente no lo puede ver, pero a través de ti lo va a ver. Tú estás, donde quiera que tú vas, en ti está la gloria de Dios. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta muchas veces no somos tan conscientes de cómo en nuestra vida está la grandeza de Dios y la gloria de Dios. La gente percibe en nosotros, incluso te puedes encontrar rechazo, porque hay gente que va a rechazar la luz porque dice que ellos rechazan la luz porque sus obras eran malas. Es así la grandeza de Dios, no lo tomes personal. Pero la verdad es que tú eres una luz que alumbra donde quiera que va, aunque ni les digas nada. Pero lo mejor sería predicar y anunciar a Jesús para que le conozcan. Entonces dice aquí, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Así que Él quiere que a través de su espíritu nuestros ojos sean abiertos para identificar el sueño de Dios, porque este es el sueño de Dios en nuestra vida. Él sueña con una iglesia gloriosa, Él sueña con su familia, Él sueña con nosotros, sus hijos amados y herederos. Por eso dice que los que han muerto, dice que es para Dios, es un tesoro, es precioso cuando los santos mueren, porque están con Él. Dios tiene otra perspectiva distinta a la que nosotros tenemos en nuestra vida terrenal en este mundo. Para Dios es maravilloso llamar a su presencia a los suyos, a sus hijos. Entonces este es nuestro llamamiento, ser la casa de Dios, ser el lugar, la casa donde Dios habita, su templo, donde Él se manifiesta con toda su gloria. Tenemos este llamamiento para brillar en medio de la oscuridad en este mundo y también para ser sal de la tierra. Nuestro llamamiento es detener la maldad de este mundo, porque vivimos en una sociedad decadente. Jesús lo anunció claramente cuando Él dice que habla de su venida. Él dice cómo es una sociedad corrupta, decadente. En esta sociedad no hay virtud alguna, porque sabemos que el hombre, al estar separado de Dios, va camino a su ruina, y el hombre ha construido un mundo que lo está destruyendo. El hombre va camino a destruirse a sí mismo. Por eso Jesús es nuestra esperanza. Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra gran expectativa, que además vamos a estar con el Señor por toda la eternidad y que lo que viene para nosotros es de una dicha inmensa que no podemos ni imaginar.
Esa es la esperanza de nuestro llamamiento. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a vivir con identidad, vamos a ser conscientes de quién en verdad somos. Dice la Biblia que el mundo no era digno de nosotros. Fíjate, el mundo no era digno de nosotros, así lo dice. Entonces, este es el llamamiento. Vamos a entender nuestro llamado, por qué estamos aquí y por qué nuestro tiempo está determinado de acuerdo al plan y al propósito de Dios para nuestra vida. Como lo he venido diciendo y declarando, esta pandemia no determina hasta cuándo nosotros vivimos. Esto lo determina Dios, y desde luego que hay personas que se fueron con esta pandemia, pero eso fue algo que Dios quiso hacer, llevarlos a su presencia. Pero Él no trajo la pandemia para llevarlos. Pero aún en los casos donde esto sucedió, Dios tiene otra perspectiva, y Él dice que para Él es preciosa la vida de los suyos cuando mueren, porque van a su presencia. Y luego dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Aquí vemos que necesitamos entonces nuestros ojos, vivir con ojos abiertos a las riquezas de la gloria de su herencia. Está hablando de que la herencia es algo glorioso. La herencia de Dios para nosotros es algo glorioso, pero también está diciendo que nosotros somos su herencia. Fíjate nada más, la riqueza de Dios somos nosotros, nuestras vidas, salvadas, nacidos de nuevo, somos su herencia, pero también habla de que nuestros ojos están abiertos para que veamos qué preciosa es tu vida para Dios, cuánto vale tu vida para Dios, porque nuestra vida vale la sangre de Cristo, pero que también nuestros ojos se van a abrir para identificar las riquezas de su gloriosa herencia. Imagínate qué impresionante. Así que lo que Dios quiere y el plan para nosotros es que vivamos en este mundo apropiándonos y adueñándonos de nuestra herencia, de lo que nos pertenece. Él quiere que tú no estés ajeno, ni que estés perdiendo la oportunidad de disfrutar de esta herencia. Él quiere que vivamos en esta herencia, disfrutando de esta herencia. Y luego dice, ¿cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos? Dice, ¿y cuál? La supereminente grandeza, dice aquí, de su poder para con nosotros los que creemos. Fíjate, también necesitamos revelación. El Espíritu Santo quiere revelarnos la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Fíjate, los que creemos, esta supereminente grandeza de su poder, este poder va a operar en nosotros y a favor de nosotros, los que creemos. Para que su poder se manifieste es necesario nuestra fe. Por eso es que estamos constantemente fortaleciendo tu fe y capacitándote para que tú vivas por fe la vida en Cristo. Porque solamente es cuando nosotros creemos en este poder sobrenatural que se va a manifestar en nuestras vidas. Y dice que este poder opera, dice, según la operación del poder de su fuerza. Esto es de acuerdo a la fuerza de Dios, a la misma fuerza de Dios, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en los lugares celestiales. Mira qué increíble, qué impresionante. Está diciendo entonces que no hay poder más grande en el universo, no hay poder más grande en el universo que en la creación, que el poder de la resurrección. No hay poder más grande que el poder de la resurrección. Por esa razón yo este domingo expliqué este poderoso fundamento de la resurrección de los muertos y el juicio eterno, porque tenemos que darnos cuenta que para vivir con la resiliencia sobrenatural, la capacidad de superar tiempos difíciles y la capacidad sobrenatural que tenemos para poder atravesar estos últimos tiempos, necesitamos nosotros esta revelación del poder de la resurrección. No hay poder más grande que este. El poder de Dios sabemos que es inmenso. Imagínate, estamos hablando de que este es un poder mayor que el de la creación. ¿Tú puedes imaginar eso, el poder de la creación? O sea, Dios hizo todas las cosas. Dice que por la fe entendemos que Dios
creó todas las cosas, creó el universo e hizo todas las cosas. Pues todavía hay un poder más grande, y ese es el poder de la resurrección. Así que es por ello tan importante que entendamos esto en las Escrituras y que tengamos este entendimiento, el poder de la resurrección, porque luego dice que ese mismo poder que resucitó a Cristo levantándole de los muertos o resucitándole, dice que también este poder, dice que lo hizo sentar en los lugares celestiales. Entonces, nos está hablando del poder sobrenatural de Dios. Cristo no se resucitó a sí mismo. Él no resucitó y dijo, ya, sino Él fue resucitado por el Padre a través del poder, de este poder que es más grande que el poder de la creación. Entonces, el Padre lo resucita con su poder, con el poder de su fuerza, y lo que nos está diciendo aquí es que el sacrificio de Jesús fue, por tanto, aprobado por el Padre, y por tanto, al ser resucitado, fue puesto en los lugares celestiales. Y todavía dice algo maravilloso para nosotros los que creemos, porque dice que la razón de que Cristo resucitara y fuera sentado en los lugares, a su diestra en los lugares celestiales, dice que es para que nosotros, su iglesia, participemos de este lugar de preeminencia en toda la creación y en todo el universo, porque dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, estar sentado en los lugares celestiales está hablándonos. ¿Sí me pueden ver ahí? ¿Sí me pueden ver ahí o no? Sí, pastor. ¿Sí me ven? Sí. ¿O ven otra imagen? No, a ti. Ok. Entonces, fíjate qué importante. Aquí es donde Él nos empodera. Aquí es donde Él nos empodera. Porque está diciendo que el poder de la resurrección hizo también que Jesús fuera puesto en lo más alto y se le diera la mayor autoridad. La pregunta es, pues, ¿qué no Él tiene la autoridad? ¿Por qué dice que se le puso en los lugares celestiales, sobre todo principado, dice, y autoridad? ¿Qué no la tiene? ¿O por qué tenían que ponerlo si ella tiene la autoridad? Bueno, no, fíjate que no, lo que nos está diciendo es que Jesús al morir en la cruz resolvió el problema del pecado, y como el hombre al oír a la serpiente, le había entregado toda la autoridad que Dios le dio al hombre, el hombre se la dio a la serpiente al someterse a la voz de la serpiente. Por eso aquí tenemos que entender que nosotros nos sometemos a quien oímos. Por eso la Escritura dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Por eso es que en el discipulado lo que nosotros buscamos es que tú oigas a Dios a través de la Biblia, a través de las Escrituras, a través de la voz del Espíritu Santo y a través de nosotros cuando enseñamos y predicamos la palabra, porque cuando tú estás oyendo y estás siendo obediente a la voz de Dios, esto de inmediato te va a poner en el lugar de más alta autoridad, de más grande autoridad. El discipulado por eso consiste en hacernos vivir por fe, sometiéndonos, inclinando nuestro oído y haciendo lo que Dios dice. Por esa razón el discipulado consiste en este entrenamiento, enseñándote la palabra y en la presencia del Espíritu Santo en tu vida a ser obediente, a oír la voz de Dios y obedecer. Entonces Jesús, en efecto, por eso cuando Él dio indicaciones a sus discípulos, lo último que dijo fue, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La pregunta es, pues, ¿qué no la tenía ya? Pues que Él no es Dios y tiene toda la autoridad. En este caso podemos ver que Jesús lo que está anunciando es que la redención ha sido hecha. Él ya rescató este mundo de la influencia y el poder de Satanás. Ya Satanás no tiene derecho legal sobre la tierra y sobre el hombre y sobre la humanidad. Satanás perdió el derecho legal. Ahora la vida de toda persona le pertenece al Señor. Por eso Jesús lo que está diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Es lo que está diciendo aquí Efesios. Este poder que le resucitó y le hizo sentar a la diestra en los lugares celestiales, está hablando, cuando habla de la diestra, está hablando de empoderar, que Jesús ahora, después de haber muerto en la cruz y después de haber resucitado, Él tiene toda la autoridad del universo y de la creación.
Y en base a esa autoridad Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces, este es nuestro llamado como iglesia a ser discípulos, no a congregar a la gente. Nosotros, nuestra visión no es congregar a la gente. Por eso yo pido o busco que todo lo que hacemos, todo lo que se hace debe de ser para discipular. La pregunta es, en todas las reuniones que tenemos, ¿cómo estamos discipulando? ¿Cómo se está discipulando? A los hombres, a las mujeres, a los matrimonios, a los jóvenes, ¿cómo se les está discipulando? Porque nuestro llamado no es hacer reuniones, no es hacer transmisiones, nuestro llamado es a discipular. Entonces, tenemos la autoridad ahora de parte de Dios para ir y hacer discípulos. Es lo que está diciendo aquí. Dice que se les hizo sentar a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Aún el COVID, ese nombre del COVID que ha causado tanto pánico en el mundo, se nos ha dado una autoridad por encima de cualquier nombre que tenga poder en este mundo, aún de la muerte. La gente tiene un temor a la muerte por causa de esta pandemia. Entonces aquí podemos ver que aún sobre esto tenemos la autoridad nosotros. O sea que el Señor fue puesto ahí a la diestra para que ahí estemos nosotros. Date cuenta qué maravilloso. El Señor fue resucitado y se le hizo sentar en los lugares celestiales para que ahí con Él estemos nosotros. Porque es lo que dice y termina diciendo aquí. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, dice, todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, dice. Sobre todas las cosas lo dio, dice que lo dio por cabeza. Él fue puesto por cabeza de la iglesia. Quiere decir que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. O sea, nosotros su iglesia somos el cuerpo y tenemos una cabeza, y esa cabeza es Cristo. Y donde está la cabeza está el cuerpo. Si a Él se le puso a la diestra, en la cima de la grandeza y de la autoridad y el poder sobre todas las cosas, ahí estamos nosotros ahora. Y entonces dice que se le dio por cabeza sobre todo a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Wow! O sea que al ser su cuerpo, dice que nosotros vamos a ser ahora la plenitud de Dios. O sea, en nosotros se va a manifestar plenamente, totalmente la presencia y la gloria de Dios a través de su iglesia. Esta es la iglesia gloriosa por la que Jesús viene en este último tiempo. Entonces, para ir cerrando este comentario de Efesios, este primer comentario, vemos entonces cómo habla de estar sentados. Este es el primer punto. El primer principio que establece Efesios es que la vida cristiana consiste en vivir sentados. Y ya vimos que estar sentado aquí se refiere a descansar, pero también se refiere a reinar. Entonces, los que están sentados están gobernando. Nosotros somos la asamblea gubernamental de Dios en la creación. Somos la asamblea gubernamental de Dios aquí en Querétaro, aquí en México. Su iglesia, somos la asamblea gobernante. ¿Te das cuenta qué maravilloso es esto? Entonces, nosotros tenemos ese llamado. Tenemos toda esa autoridad, somos su asamblea gobernante. Por eso Jesús dijo, y a ti te daré las llaves del reino. Tenemos las llaves para atar y desatar, porque lo que se ha hecho en la tierra será hecho en los cielos. El cielo está esperando que nosotros atemos y desatemos. Lo que nosotros declaramos cuando oramos y profetizamos, lo que nosotros rogamos e intercedemos es muy poderoso. Ahora, si oramos en base a este entendimiento, nuestra oración va a dejar de ser una oración de mendigo y va a ser una oración. Vamos a estar ejerciendo una autoridad de real sacerdocio porque somos reyes y sacerdotes. Entonces nosotros somos linaje escogido, nación santa, dice. Somos reyes y sacerdotes, somos de un linaje, dice, real, porque ese es nuestro llamado a gobernar, a que a través de nosotros el Señor transforme la sociedad y cambie nuestro mundo. Ese es nuestro llamado.
¿Te das cuenta? Entonces, estar sentado es descansar, porque no se trata de hacer que Dios haga algo, se trata de tomar, de recibir, y eso es lo que hace la fe. Entonces Juan 3:27 dice, el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces, para que yo, o sea, todo lo que yo puedo obtener es recibiéndolo, no pagando. Yo no voy a pagar, yo solamente lo puedo recibir. Todo lo que Dios me quiere dar, yo solo lo voy a obtener si lo recibo a través de la fe. Solo a través de la fe puedo tomar lo que Dios da, porque el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿De acuerdo? Todo, por tanto, Dios te ha hecho soñar, Dios identifica el sueño de Dios, porque Dios te ha hecho soñar grandes cosas. Dios nos hace soñar en su grandeza. Dios nos ha llamado a su grandeza y nos hace soñar viviendo en su grandeza. Así que en todo lo que hacemos tenemos que siempre estar operando en la grandeza de Dios. Por muy modesto que te parezca tu trabajo, tu negocio, tú tienes que ver a lo grande, porque Dios te ha llamado a reinar. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales para gobernar y para manifestar su grandeza, y esto estamos descansando. Por eso es que hay dos posturas para empoderarnos. En la alabanza hemos enseñado que Dios nos llama a alabarle, porque cuando nosotros le alabamos, nos empoderamos. Cuando levantamos nuestras manos así en alabanza, esa es una postura de empoderamiento. Hay una conexión. La neurociencia ha descubierto y ha confirmado que efectivamente la forma en que nosotros pensamos define nuestra postura. Personas que están agachadas, que no ven a los ojos, son personas inseguras. La timidez es un grave problema. Una persona que está viviendo su identidad no puede vivir con timidez, ensimismado, escondiéndose siempre, que no lo vean. No exponerse. Es que Dios, eres una luz para que alumbre. Dios no te va a tener escondido para que nadie te vea. Dios te va a exponer para que todos te vean. Entonces, cuando alabamos a Dios y levantamos así nuestras manos, lo que estamos haciendo es que nuestra postura también está afirmando en nuestra mente, en el cerebro, que nosotros estamos en una posición de gobierno, de empoderamiento. Por eso es que las personas que todo el tiempo se ponen las manos en las bolsas, eso habla de un lenguaje corporal. Está comprobado por las ciencias de la conducta que tu postura, la forma en que te sientas, los gestos de tu rostro hablan de quién tú eres. Si te sientes, si realmente vives con identidad y en una autoestima saludable, o eres una persona que vive en menosprecio. Por esa razón, para nosotros, el primer curso del nivel básico de sanidad emocional, la paz del perdón, es básico, es lo primero que una persona tiene que recibir en la vida cristiana, ser sanada y poder comenzar a vivir en esta nueva identidad. También esta postura está comprobado que es una postura de empoderamiento, ¿sabían? Cuando alguien hace esto, estás descansando, estás sentado. Esta es la forma, digamos, plena de posturarse en un descanso. Cuando tú haces esto, estás descansando, estás sentado, estás expresando que tú eres una persona que está empoderada. Así que por eso la alabanza y la adoración es una gran experiencia de empoderamiento. Y los que más adoramos y alabamos a Dios, más somos bendecidos, porque vamos a la iglesia y estamos ahí viviendo una experiencia de empoderamiento. ¿Ok? Entonces, el primer principio es entonces estar sentados. Ahora fíjate cómo lo dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, abre tu Biblia y checa cómo dice ahí el verso 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjate, como otra vez nos habla del plan de Dios para nuestra vida. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, no por nuestros méritos, no por lo que hemos hecho, no por quién somos, no, por su gran amor, esto es gracia, por su gran amor con el cual nos amó, porque puede ser un Dios con mucho amor y no amar. Pero dice aquí que por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, o sea que estábamos muertos, Él no nos salvó ni nos amó porque estábamos siendo justos
y estábamos haciendo lo correcto, sino dice que estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y aclara, por su gracia son salvos. Nos dio vida con Cristo, por gracia son salvos. Es un regalo la salvación, es un regalo la naturaleza de Dios en nuestra vida. Es un regalo. Entonces dice, y juntamente con él nos resucitó. O sea, nos unió a Jesús a través de su muerte en la cruz, nos unió, y dice que luego nos resucitó también, hablando de que nos hizo nacer de nuevo. Porque una vez que hemos nacido de nuevo, cuando Jesús venga en el arrebatamiento, dice que si todavía estamos con vida, seremos transformados, dice Corintios 15, desde el versículo 50, en un abrir y cerrar de ojos, y este cuerpo mortal será un cuerpo inmortal. Por cierto, voy a compartir ahí el testimonio de Estelita Viveros del año pasado. Ya lo tengo ahí, se los voy a poner. Y les invito a que lo vean. No sé cuántos de ustedes lo vieron. Pónganme ahí en el chat quién vio este video. En una de mis transmisiones de Reset, en ese tiempo yo estaba compartiendo en mi transmisión como Reset, y hablamos del testimonio impresionante de Estelita Viveros, de cómo Dios tiene un plan para cada persona, y cómo aún alguien que había muerto, Dios puede guardarle y hacerle vivir para que cumpla su propósito. Me acordé por esto que dice aquí, ¿verdad? Que nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con él nos resucitó. Y así mismo, vean cómo dice el verso 6, y así mismo, o sea, también, así como dice, así como dice que nos dio vida juntamente y nos resucitó, también así mismo nos hizo sentar. Entonces, si Jesús no hubiera sido resucitado y se le hubiera hecho sentarse a la diestra del Padre, nosotros también tampoco podríamos estar ahí. Pero como Jesús resucitó, fue resucitado y fue puesto en ese lugar de mayor autoridad en la creación, ahí se nos puso a nosotros, dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. ¿Para qué? Verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, dice, en su bondad para con nosotros. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Así que el propósito de hacernos sentar es para que nosotros manifestemos. Él quiere presumir y decir, vean cómo se ve mi hijo, cómo se ve mi siervo Sergio, cómo se ve Lili, cómo se ve Eli, cómo se ve Magriel, Ana Mari, vean cómo se ven mis hijos. Ahí está. Dice, quiero que vean en ellos las abundantes riquezas de mi gracia. ¡Qué impresionante! Entonces, es estar sentado con Jesús. En eso consiste la vida cristiana. Primero hay que aprender a sentarnos. Las personas que viven con afán, las personas que no dependen de Dios en lo que hacen, sino en su propio esfuerzo, no están sentados. Una persona estresada, una persona afanada, preocupada todo el tiempo, que está haciendo todo el tiempo un gran esfuerzo, no está viviendo sentada, no está descansando. Entonces, fíjate, cuando hablamos de descanso, hablamos de que estamos descansando porque otro ya hizo el trabajo, ya no tengo que hacer nada, él ya lo hizo. Pero y mi situación económica, él ya lo hizo. Pero estoy enfermo, ya lo hizo. Entonces, yo entiendo a través de la revelación del Espíritu quién es Él y lo que hizo. Entonces, yo voy a poder manifestar o mostrar a través de mi vida las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Es porque Dios es bueno, Él quiere mostrar en nuestra vida las abundantes riquezas de su gracia. La pregunta es si tú también quieres eso. A lo mejor no lo sabías. A lo mejor tú solamente estás orando para que Dios ahí haga cualquier cosa, lo que se pueda por ti, pero mira, en realidad tú has sido llamado a vivir mostrando las abundantes riquezas de su gracia. Entonces, ese es el primer principio. El segundo principio, fíjate cómo lo menciona ahí cuando habla de andar. El segundo principio comienza a comentarlo en el capítulo 2, en el versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces aquí ya empieza a hablar de andar. Ese es el segundo principio, andar. Primero sentar, segundo andar. Una persona que se sienta con Jesús y descansa gobernando, creyendo que ya ha sido hecho todo a su favor, una persona que descansa en la fe y que gobierna,
Entonces, una persona que va a poder andar de acuerdo a esto. Entonces, si yo entiendo que ahora la vida en Cristo consiste en descansar por medio de la fe, porque la fe es la que va a trabajar por mí, entonces yo voy a andar de esa manera viviendo por fe. Es lo que dice, que somos hechura suya y que hemos sido creados en Cristo, somos nueva creación, con una nueva naturaleza, una nueva genética, para que andemos en las obras que Él preparó para nosotros. Entonces Él tiene un plan y tú tienes que andar en las obras que Él quiere que tú andes para Él. Tú tienes que saber que Dios te llama a ser para Él, para servirle a Él. Cómo tú vas a ser una luz, una sal, cómo tú vas a manifestar la grandeza de Dios, cómo a través de ti las personas le van a conocer. Tú tienes que andar de acuerdo a este llamado, ¿ok? Y así empieza a hablar, aquí es cuando nos empieza a hablar de andar, que es el siguiente principio. Y tú lo puedes ver, entonces, cómo habla de esto también, cuando dice en el capítulo 4, verso 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, de acuerdo al descanso de la fe, de acuerdo a que yo vivo en la gracia, entonces yo puedo andar como es digno. Entonces tenemos que vivir como es digno del Señor, viviendo en ese llamado de su grandeza, que por tanto yo no me menosprecio. Yo no dependo de que tenga una carrera para ser alguien, yo no dependo de que tenga un negocio para ser alguien, yo no dependo de que tengo dinero, tengo un carro para ser alguien. Yo soy para Dios, mi vida es preciosa. Entonces aquí tenemos que ser sanados de eso que el mundo nos ha entregado, que muchas personas están queriendo ser alguien que no son y quieren aparentar lo que no son, cuando en realidad tú tienes que aprender a vivir de acuerdo a lo que ya fue hecho y vivir de acuerdo a la grandeza de Dios como hijo amado y heredero. Y aunque no tengas un título profesional, no tengas un negocio, así como tú estás, Dios te puede levantar. Pero si tú estás poniendo tu confianza en tus méritos, en tu ridículum, en tu currículum, pues entonces, ¿verdad? Ahí dependes de ti mismo. Y el mundo te puede menospreciar o decir, tú no vales nada, ¿verdad? Sino que ahora nosotros estamos viviendo, andamos de acuerdo a quienes realmente somos en Cristo Jesús. Así es como nos habla de andar a través de esta escritura y por eso nos habla de la nueva vida en Cristo. Fíjate cómo dice 4:17. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles. Aquí fíjense qué importante es este principio. Es decir, la vida cristiana no consiste en que yo siga viviendo como vivía en el mundo. Muchos llegan a la vida en Cristo y quieren seguir viviendo como en el mundo. Quieren seguir viviendo como antes vivían en este mundo, cuando no conocían a Jesús. Aquí dice que una persona que ya entendió quién soy yo, va a empezar a vivir de otra manera. Dice, yo requiero esto de ustedes. Esto es algo que yo les demando a ustedes. Ya no anden como los otros gentiles. Ya no anden como la gente que no conoce a Dios. La gente que en este mundo se casa como se casan en el mundo. La gente que consigue trabajo como lo consigue la gente del mundo. La gente que hace dinero como lo hace la gente del mundo. No es como en el mundo. Hay un diseño de Dios para todo. Hay un diseño de Dios para el matrimonio, cómo casarse. Dios nos dice cómo se une un hombre y una mujer. Entonces no es, ahora yo me voy a casar como en el mundo y a ver a quién me ligo, y ahora hasta las chavas les llegan a los muchachos, es de verdad, es indigno. Una muchacha a mujeres que se les declaran a los hombres y les proponen matrimonio, eso es una vergüenza para una mujer, es algo indigno. Ahora como los hombres no se lanzan, ahora las mujeres se lanzan. Ya por ahí comenzamos mal, de plano, porque eso no es digno del Señor. Las mujeres deben saber cómo es vivir en dignidad. Una mujer debe darse su lugar en ese sentido. Las chavas, las señoritas deben darse su lugar. Y los hombres deben también aprender de esa forma a respetar a las chavas. Entonces, para todo Dios tiene un diseño y saben que necesitamos considerar esta cultura de Jesús. ¿Tiene algo que decir el Señor para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, las señoritas, nuestras hijas? ¿Tiene que decir cómo casarse o cada quien como se le ocurra, como bien le parezca? No.
y cómo van a vivir en relación a los chavos, a las chavas. Hay algo que el Señor tiene que decir. Claro que sí, hay todo un diseño y de Dios y una cultura de Jesús. Entonces dice, ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Observa cómo la gente que ignora el diseño de Dios y los principios de Dios va a andar en una mente inútil. La vanidad de la mente es una mente que no sirve para entender el diseño de Dios. Una mente vana es una mente que no tiene la capacidad de entender, uy, no, eso es para otros tiempos, ya ahorita vivimos en otras épocas, pues. Incluso en el cristianismo, ¿no? Ustedes los que ya tienen tantos años, no, ahora estamos viviendo otras épocas, no, los principios de Dios no cambian, Dios es el mismo ayer, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y lo que está escrito en la Biblia es sabiduría para vivir en todos los tiempos, no hay diferencia. Así que nos advierte o nos alerta que no andemos, que no vivamos en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento en tinieblas. ¿Cómo voy a dejar de tener un entendimiento en tinieblas? A ver qué dice la palabra. Señor, muéstrame en tu palabra cómo debo de vivir como un joven, como una señorita soltero, soltera. ¿Cómo debo de vivir? ¿Cómo debo de vivir como esposa? ¿Cómo debo vivir como esposo? ¿Cómo debo vivir en el trabajo, en el negocio? El Señor me va a dar un entendimiento a través de su palabra y del Espíritu Santo. Él va a encender esa luz y me va a dar un entendimiento. Porque dice que cuando el entendimiento esté en tinieblas, está en oscuridad y el entendimiento no está siendo alumbrado con la sabiduría de Dios, estaremos ajenos de la vida de Dios, dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjate cómo el problema es de vivir con un corazón duro que no quiere oír a Dios. Y eso es lo más peligroso que hay en la vida cristiana. Cristianos que han oído por años predicaciones y enseñanzas, pero que tienen un corazón duro y que hay áreas donde dicen, no, ahí no me hablen de dinero, ahí yo ya sé lo que quiero, yo tengo mi forma de pensar sobre el dinero, no, del matrimonio no me digan nada, yo tengo mi propia forma de pensar. Y así los cristianos eligen ¿qué quieren oír de Dios? ¿Qué quieren oír de Dios entonces? Porque todo lo que Dios tiene que decir es para modelar y para dirigir nuestra forma de vivir. Y aquí está diciendo que es un corazón duro, que por tanto un corazón duro va a vivir ajeno, ignora a la vida de Dios, no está viviendo su vida en Cristo, ¿verdad? Tiene a Cristo, pero no vive la vida en Cristo. Recibió una enseñanza, pero esa enseñanza no le permite vivir la vida en Cristo. Y así es como nos dice después, despójense del viejo hombre que está viciado y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del hombre nuevo. Aquí nos da la clave, ahí en los versículos 20 al 22, de cómo voy a andar yo ahora en Cristo, no de acuerdo a mi interpretación de lo que la Biblia dice, sino aquí dice que tengo que revestirme del hombre nuevo y despojarme del hombre viejo. ¿De acuerdo? Y aquí es entonces que habla del enojo, de la ira, es cuando nos habla entonces que andemos como hijos de luz. Dice el capítulo 5 de Efesios, verso 1, sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Fíjate cómo nos dicen qué consiste andar en amor. Andar en amor no es sentir bonito, no es prodigar cariño a toda la gente, eso no es andar en amor. Aquí dice que andar en amor es entregarse uno. ¿Cuánto tú te entregas? ¿Cuánto estás dispuesto a renunciar a tus derechos? ¿Cuánto cedes en el matrimonio? ¿Cuánto te niegas a ti mismo en tu familia? ¿Nuestros hijos han sido enseñados a negarse a sí mismos? ¿O estamos alimentando jóvenes egoístas, egocéntricos, que solo demandan atenciones y todo el tiempo quieren solamente que a ellos se les complazca y se les agrade? Pero la vida cristiana no es así. Entonces, como papás tenemos ahí una gran responsabilidad de que nuestros hijos sean enseñados en casa, no nada más a que todo se les dé y se les complazca, sino se les debe de enseñar a andar en amor. Y andar en amor es yo sacrificarme, yo renunciar, yo darme a mí mismo. ¿Cuánto? Por eso perdonar es darse. Una persona que perdona se está dando a sí misma. Está dejando de vivir en orgullo, está dejando de vivir enojada, está muriendo al enojo legítimo,
o justo que siente y está renunciando a eso porque tiene amor por la otra persona. Así nos habla del amor y por eso aquí es donde habla de las relaciones personales, nos habla del diseño de Dios para unir a un hombre y una mujer en matrimonio, y esto es lo que nuestros jóvenes y señoritas deben de conocer. Lamentablemente, cuando hemos hablado de estos temas, lo hemos hecho solo para los casados, porque todo el tiempo la gente casada vive en crisis, vive en conflictos, y nuestro enfoque ha sido más bien a los casados y no a los chavos que no tienen cultura, la cultura de Jesús, de cómo ellos van a, finalmente, ¿a qué le tiran? Y háganse un estudio, papás, y chequen en dónde hay, cómo habla Dios acerca de este tema. Y se darán cuenta que para Dios es casarse, para Dios unirse a un hombre y una mujer es casarse. Si quiere andar con alguien, que se case. No, ahorita no me quiero casar. Bueno, el diseño de Dios es, si tú quieres estar con alguien, cásate. No es que, ¿por qué no? ¿Saben? A mí me encantan las parejas jóvenes, a mí me gustaría que se casen jóvenes. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no te casas si estás convencido de que de que estás enamorado de la otra persona? No es que estoy muy joven, entonces piensa bien cómo estás viviendo, porque andar en amor es andar de esta manera. Y luego habla de los hijos, hijos obedezcan al Señor, dice, obedezcan en el Señor a sus padres, y habla de relaciones personales, y finalmente, en el verso 10 de Efesios 6:10 vamos a encontrar el tercer principio, que es estar firmes. Entonces, este es el código para entender la carta a los Efesios. Sentar, andar y 3, estar firme. Es de esa forma como yo voy a entender lo que dice esta carta, y al entender estos 3 principios yo voy a entender en qué consiste la grandeza de la vida cristiana. Si yo estoy vivo, yo estoy sentado con Cristo, voy a poder andar como es digno y por tanto resistir firmemente, estar firme. Y es por eso que estoy hablando ahorita de resiliencia sobrenatural, es la capacidad sobrenatural de resistir por medio de la fe, resistir por medio de la fe que hace todo posible en medio del día malo en tiempos difíciles. Aquí Efesios 6:10, para ir cerrando esta parte, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ah, mira qué padre está esto. Entonces dice, el tercer principio de la vida cristiana es que vivamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuál es el mandamiento de Dios y qué es lo que Él establece para que vivamos en victoria en el mundo espiritual? Dice que lo único que tenemos que hacer es estar firmes. ¿Qué significa estar firme? Así como estás ahorita sentada, sentado. Si alguien recuerdan el juego de las sillas, que se ponían las sillas en el centro y había que caminar alrededor, y se trataba de que tú te sentaras y que no te quitaran de ahí. Eso es estar firme. Yo me siento, me mantengo en el lugar donde Dios me ha puesto, en los lugares celestiales, me pongo en el lugar donde Dios me ha llamado a vivir como es digno, y entonces yo puedo resistir, solo tengo que resistir, porque la lucha espiritual no consiste en que yo le gane al diablo. Fíjate, la lucha espiritual consiste en que yo esté firme. El diablo es el que va a tratar de engañarme y quitarme del lugar donde yo estoy. Cristo me puso en un lugar de abundancia y el diablo te dice, no, pero tienes muchas deudas, todo el tiempo no tienes trabajo, todo el tiempo tienes problemas económicos. ¿Dónde está la vida en Cristo? Te va a decir el diablo. Ah, tengo que aprender a estar firme en mi mente. Y yo estoy confiado que el Señor a mí me ha dado abundancia para vivir en este mundo, yo voy a vivir en abundancia, pero tengo que aprender a estar firme. Entonces tú estás ahí orando y diciendo, gracias Señor, porque tú me has sanado, tú me has curado, por tu llaga soy sano. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese momento ya estás sano, a veces sí, a veces no. Nosotros hemos orado por personas que al momento han sido sanadas, otras veces no. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que estar orando hasta que sane. Quiere decir que efectivamente cuando yo le digo, Señor, yo creo que tú me has sanado, estoy ahí en ese proceso de sanidad, en el sentido de que yo estoy creyendo que yo soy sano. Y entonces, mientras yo lo estoy creyendo y mi cuerpo todavía tiene síntomas, mientras yo siga creyendo y esté firme, aunque venga el enemigo a engañarme y decirme que nada está pasando y que no funciona, mientras yo siga creyendo
y orando y declarando sobre mi cuerpo y ordenándole a mi cuerpo que yo estoy sano, en algún momento, en un momento determinado, se va a manifestar el poder de Dios y me va a sanar. En eso consiste, estar firme. Entonces, la manera, la estrategia del diablo para que nosotros perdamos y seamos derrotados es el engaño y la mentira. Y por tanto, quitarnos del lugar que ya tenemos en Cristo, porque es la única manera que el enemigo tiene de hacernos daño. Tienes que aprender a resistir. Y por esa razón es que la resiliencia sobrenatural consiste en la capacidad que Dios nos da de soportar el dolor, de soportar la adversidad, de soportar la maldad. Y entonces eso no me derrota a mí. Dice la Escritura, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces la resiliencia sobrenatural me da la capacidad de derrotar el mal con el bien. ¿De acuerdo? De derrotar el mal con el bien. Ese es el tercer principio. ¿Cómo tomo la armadura de Dios? Cuando somos llenos del Espíritu Santo, estamos tomando la vestidura, la armadura de Dios, la capacidad de Dios sobre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo. Viene el poder sobrenatural que nos da una armadura para la batalla espiritual, porque dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra otras personas, sino contra principados y potestades. ¿De dónde viene la maldad de las personas que vienen para perjudicarnos o hacernos daño? ¿Por qué de pronto nuestra familia se pone mal con nosotros? Porque está operando una opresión de tinieblas. ¿Por qué parece que en tu familia aparece su enemigo? Porque hay una operación de tinieblas. Entonces tú tienes que aprender a resistir, a tomar la armadura de Dios, y de esta manera vamos a vivir en la cima de la grandeza de la vida cristiana. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, finalmente en esta activación, para ir cerrando esta noche, me gustaría nuevamente animarte en el sueño de Dios. ¿Cuántos tienen ahí su petición con la que han estado orando? ¿Verdad? Habíamos hablado de orar desatando cumplimiento profético. Ahí, por tus peticiones, ahora se trataba de orar para que tú vivas en un cumplimiento profético, porque Dios tiene ya todo planeado para ti y ya te ha sido dado todo lo que tú necesitas. Dios te va a hacer soñar. Dios te va a hacer soñar, entonces, con lo que tú quieres, y Él tiene preparado para ti. Por eso necesitamos aprender a identificar el sueño de Dios. Y por eso, finalmente, en esta activación quiero que consideres estas dos escrituras. Filipenses 2:13, donde dice que Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, tenemos que aquí identificar cómo Dios va a manifestar en nuestra vida lo que nos quiere dar. ¿Cómo lo hace? Él dice que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, por ejemplo, les ha dado el testimonio de que teníamos nosotros un Datsun que nos ofrendó una familia muy linda que nos amaba, y nos lo dieron justo cuando empezamos a viajar a Querétaro. Nos aventamos un año viajando cada fin de semana de Ciudad de México a Querétaro para estar aquí ministrando. Y entonces nos dieron ese auto que también era un carro muy ya viejito, pero ellos lo remodelaron y lo pusieron como, hagan de cuenta, como de esos autos, como diríamos, como restaurados. Bueno, no era tan carcachita, pero la verdad es que yo le decía que era un Datsun 2000, porque imagínate, era un Datsun, pero pues ya tenía como 20 años ese carro, pero lo dejaron tan remodelado que yo le decía que era un Datsun 2000. Pero cuando veníamos a Querétaro con las lluvias tan intensas que había, me acuerdo de los picapiedra que sacaban la mano en el parabrisas y se limpiaban así, y que los picapiedra sacaban los pies abajo para poder frenar. Hagan de cuenta que así me sentía con el carro. Estaba bien el carro, pero después de un par de años empezaba a tener muchas fallas, nos dejaba tirados todo el tiempo, tenía que pedir ayuda ahí porque no se podía resolver la falla eléctrica. Y precisamente vino una persona que estuvo con nosotros en la iglesia, y él era mecánico. Me dice: ay, pastor, ya cambie de carro, dice, ya cambie de carro.
Y entonces me dijo eso y me pegó fuerte, me inspiró y sentí que Dios casi me corrigió, me reprendió y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás viviendo así? Yo te quiero bendecir. Y entonces produjo en mí el anhelo de tener un auto nuevo. Entonces así es como Dios trabaja. Y bueno, un auto nuevo, pues qué padre, pero eso es parte del plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que me decidí por conseguir un crédito en una agencia y llevé a Erika y le pedí que viera ese X-Trail conmigo y Erika pensó que íbamos a contratar un Tsuru, que era el carro más económico entonces, y le dije, a ver, súbete al auto, quiero verte cómo te ves. Y no, hombre, pues la vi en el auto y pues más me acabó de confirmar y de inspirar. No, hombre, pues Erika se veía bien, bien nice, bien fresa ahí en ese X-Trail de aquel año nueva. Y bueno, pues finalmente ese anhelo en mi corazón, Dios lo hizo realidad. Entonces así es como Dios trabaja, identifica el sueño de Dios en tu vida. Y ahora vamos a activarnos de esta manera en el sueño de Dios. Dice que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No quiere decir que todo lo que queremos, pues es algo que Dios quiere, ¿verdad? Tenemos que aprender a discernirlo, porque ahí nos advierte Gálatas que los deseos de la carne, habla de los deseos de la carne. Entonces hay cristianos que viven en los deseos de su carne, que son sensuales o que viven por los sentidos y todo lo que sienten lo validan y piensan que, pues como yo quiero esto, pues yo creo que Dios no se va a enojar conmigo. Pero tenemos que identificar el deseo de Dios. Y dice que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, nos dice que por un lado Él trabaja para llevarnos a su buena voluntad. O sea, Dios es bueno. La pregunta es, ¿nuestros hijos y nuestras hijas tienen confianza en lo que Dios tiene para sus vidas? Entonces, pueden estar confiados de preguntarle a Dios cuál es su voluntad. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Esta es tu voluntad para mi vida? Tu voluntad es que a mí me vaya bien, que yo prospere. Tu voluntad es que yo tenga trabajo. Tu voluntad es que yo haga un negocio. Tu voluntad es que me case con esta persona. ¿Cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? Necesitan identificar que ese sea un deseo de Dios. Yo ahí tengo todo un testimonio con el cual le puedo hablar a nuestros jóvenes acerca de este tema. Pero aquí primero que quiero que veas que así es como Dios trabaja. Él te hace desear lo que Él quiere para ti. Él no te manipula ni te va a imponer algo que tú no quieras. Él va a producir en ti el anhelo, porque es de esa forma como Dios se manifiesta. Y entonces luego dice ahí, luego nos dice la Escritura en Salmos, en Proverbios 13:19, dice, el deseo cumplido endulza el alma, pero el necio detesta alejarse del mal. Dice que el necio detesta, le molesta, le repugna apartarse de lo que está haciendo. Porque el necio, cuando uno vive neciamente, aún en la vida cristiana, uno está queriendo vivir en forma contraria a lo que Dios dice en su palabra. Pero dice que el deseo cumplido endulce el alma. Entonces, esto es lo que queremos activar en este discipulado. Y es que cuando Él produce ese deseo en ti, el querer como el hacer, produce el deseo y luego la capacidad de hacerlo realidad. Él dice que ese deseo que produce ya es un deseo que Él ha cumplido. Y eso va a endulzar nuestra alma. Entonces, en el caso de José, ¿por qué razón él pudo soportar y pudo superar con resiliencia sobrenatural la maldad de sus hermanos que quisieron matarlo? Porque él estaba inspirado por un sueño que todo el tiempo endulzaba su alma. El deseo de Dios endulza el alma. ¿Verdad? Los deseos de la carne nos hacen vivir en codicia, pero los deseos de Dios endulzan nuestra alma. Entonces, wow, está padrísimo. Quiere decir que Dios ya, cuando Él te hace, produce en ti un deseo, eso es algo que ya está hecho para ti, preparado para ser ejecutado y hecho para ti. Y lo único que tienes que hacer es vivir inspirado por ese plan que Dios tiene, por lo que Él te hace soñar con lo que tú quieres. Por eso la Escritura nos dice en Isaías 46, 9 y 10.
Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio. Fíjate cómo Dios desde el principio anuncia el final. Dios cuando obra en nuestra vida, Él nos va a hacer desear algo y dice que desde el principio, Él dice, anuncia lo que va a venir desde el principio. Lo que va a suceder, lo que se va a cumplir, Él lo anuncia desde el principio. Entonces, cuando Él hace nacer y produce un deseo, el deseo de querer como el hacer, por su buena voluntad, es algo que ya está hecho, es algo que ya Dios preparó y va a hacer en tu vida. Y lo único que tienes que hacer es soñar con lo que Dios te ha hecho soñar. Soñar con lo que tú quieres que Dios ha producido en ti, porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, en tus peticiones puede haber algo, simplemente una necesidad a resolver, pero también puede haber algo algo maravilloso con lo cual Dios te está haciendo soñar. Eso es lo que tú tienes que identificar y vamos a en este momento activar entonces finalmente. Vamos a activar entonces, con esta activación, vamos a activar el cumplimiento profético y a través de del sueño que Dios te está dando, este sueño que es un llamado a su grandeza, a manifestar su grandeza, a ser luz y sal para la tierra, un llamado para que a través de nosotros sean mostradas las riquezas de su gracia, en su bondad. Él te va a hacer soñar grandes cosas. Así que, si tú no sabes y no tienes un sueño, eso es bueno porque eres tierra fértil y tierra ya preparada por Dios para que Él siembre la semilla. Eso es lo que hizo Dios con José. José le hizo soñar un sueño y lo hizo 2 veces, porque el número 2 en la Biblia es número de confirmación. Quiere decir que el asunto dice seguro y se va a hacer. Eso es lo que quiere decir 2 veces. Así que Dios nos ha dado sueños. El sueño que Dios nos da, cuando Él lo confirma y lo que Él hace de esa manera es mostrarnos ya el cumplimiento profético, que es algo establecido y que es algo que va a suceder en tu vida. Pero entonces, cuando no sabes ni lo que quieres, eso es bueno porque eres tierra fértil para que Dios te siembre. Eres tierra fértil para que Dios te siembre con su sueño. Y entonces todo está incluido, con quién te vas a casar, la persona con la que te vas a casar, el negocio, el trabajo, tu llamado en el ministerio, tu llamado a servir a Dios, con tu familia, con tu matrimonio. Todo eso es parte del plan de Dios porque quiere manifestar su grandeza a través de nosotros. ¿De acuerdo? Bien, pues ahí toma tu petición entonces y ponle ahí, Señor, hazme soñar. Ponle, hazme soñar para que Dios produzca en ti el querer como el hacer. Padre, en el nombre de Jesús, en estos momentos, Padre, venimos bendiciendo este discipulado, despertando, Señor, el sueño para la vida de cada persona que está aquí. Señor, en este momento venimos pidiendo sabiduría y revelación para que nuestros ojos se abran, Señor, y nos haga soñar, Señor, en tu grandeza. Que nuestras vidas sean llevadas de lo común, de lo común y lo simple a lo maravilloso, de lo ordinario a lo extraordinario y de lo natural a lo sobrenatural. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, dile, Señor, produce en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Aún puedo renunciar a las cosas que yo he querido, aún puedo renunciar a lo que yo te he pedido, puedo renunciar como Abraham vino y el Señor le dijo, dame a tu hijo. Y eso representa cómo Dios muchas veces nos pide y le pide a los cristianos, entrégame eso en lo que estás metido. Entrégame eso que es lo que tú crees que yo te estoy dando. Entrégame eso que tú quieres. Y entonces el Señor muchas veces nos hace morir a eso para producir en nosotros su deseo y su anhelo. Estamos dispuestos a rendirnos al Señor de esta manera y poner en el altar nuestra vida para morir aún a lo que queremos, que puede ser un capricho, una necedad,
para poder estar seguros de que lo que yo quiero es algo que Dios está produciendo en mí. Bueno, pues yo lo despierto en este momento y dile conmigo, yo despierto, Señor, tu poder en mí para hacer morir las obras de la carne, para hacer morir los deseos de la carne y para que tú produzcas en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Señor, porque tú estás inspirando tu sueño en nuestra vida. Tú nos haces soñar en las cosas que quiero para llevarme a tu plan y a tu propósito para mi vida en el nombre precioso de Jesús. Sí, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, nos rendimos a ti en estos momentos. Nos rendimos a ti en estos momentos. Gracias, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Sí, tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú produces el deseo, tu deseo en mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias. Estamos despertando este cumplimiento profético, estamos despertando la inspiración del Espíritu Santo para hacerte soñar en el plan que Dios tiene para tu vida, para hacerte soñar en las cosas que Dios tiene para ti, que Él quiere para ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, porque el deseo que tú produces endulza nuestra alma, endulza nuestra alma. Gracias porque de esta manera estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Nos hace sentar con Cristo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Si toma un momento más, toma ahí un momento más. Permítele al Espíritu Santo en estos momentos venir a tu vida, hacer una obra poderosa en tu corazón, hacerte soñar, aún Él puede resucitar cosas que habían muerto en ti de parte de Dios. Quizás alguna vez Dios te dio un sueño y ese sueño murió cuando tú sentiste que nada estaba sucediendo y que nada ocurría, y el Señor está haciendo resucitar, así como hizo resucitar a Isaac. Dios le pidió a Isaac y luego lo hizo resucitar, así dice Hebreos, porque sabemos que Abraham no mató a su hijo Isaac, pero estuvo dispuesto a hacerlo. El ángel le detuvo la mano y él fue probado y demostró que para él Dios era lo más importante, y él entendía que aunque muriera Isaac, Dios haría que resucitara, y Dios resucitó a Isaac, que significa alegría y gozo, risa. Así Dios hará resucitar nuestras risas, nuestras carcajadas. Dice ahí el salmista, dice, cuando el Señor haga regresar la cautividad de Sión, seremos seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Así es cuando dejamos que el Señor endulce nuestra alma con el sueño que Él tiene para nosotros. Y Él hace resucitar esos regalos, esos dones que Él nos dio alguna vez y que nosotros pensamos que no iba a pasar nada. Quizás ahí estaban las promesas de Dios que parecía que nunca se iban a cumplir, una palabra que Dios te dio hace muchos años. Él está haciendo resucitar eso. Quizás Él te está haciendo resucitar anhelos que tú tuviste en tu vida y aún antes de conocer al Señor, y que un día ese anhelo murió, pero Él está haciéndolo resucitar. Hay una activación profética en esta noche para que tú para que sea despertado en ti esta inspiración del Espíritu, de sabiduría y revelación, y Él te haga soñar en lo que tú quieres. Él te hace soñar en lo que tú quieres. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, como pueden ver aquí en pantalla, estoy aquí mostrándoles una gráfica en donde quiero comentarles, para ir cerrando esta sesión, cómo vamos a establecer, como comentamos el martes pasado en nuestra reunión presencial. Les comentaba yo que vamos a estar mentoreando aquí en Avanza a cada una de las personas que en algún momento ha estado en este discipulado, y de ahí nos vamos a extender a toda la iglesia, porque queremos que a través de ustedes crear una red aquí con alguna de las personas que están al frente de áreas de ministerio o que han sido parte